Estimados amigos, nuevamente muchos saludos para todos ustedes, especialmente a mis amigos testigos de Jehová. Aquí quisiera analizar con ustedes Hechos 1, 6 y 7, que me parece que es importante que todo testigo de Jehová lo estudie o los estudien estos versículos con detenimiento. Antes de empezar con la lectura de estos pasajes, quisiera mencionar el versículo 3 que no aparece acá, y que para mí son versículos todos estos importantes, tanto el 3, el 6 y el 7. En el versículo 3 dice: a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, siendo visto de ellos por 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Jesús había resucitado y se había presentado a sus discípulos, vivo, resucitado, y el versículo 3 dice que se quedó con ellos todavía 40 días más después de su resurrección, dedicándose a qué? A hablarles acerca del reino de Dios. Y eso es lo que dice el versículo 3. O sea que Jesús resucita y no se va inmediatamente al cielo, sino que permanece en la tierra 40 días con sus discípulos íntimos y con ellos trata exclusivamente por 40 días, repito, el asunto del reino de Dios, puesto que Jesús quería asegurarse antes de subir al Padre que entendieran bien el tema del reino, pues ese fue el mensaje que él vino a traer de parte del Padre. Esa fue la razón de su venida, de predicar el Evangelio del reino de Dios, y por supuesto él quería estar seguro que sus discípulos propagaran el mensaje completo, claro y sin sombras respecto del reino de Dios. Y por eso estuvo con ellos 40 días más. Terminados esos 40 días, ¿qué ocurre? Versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y Jesús contesta: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Esto es interesante. Esto es lo que se dice en estos versículos. Es muy interesante. Por un lado, los discípulos, después de haber terminado, por decirlo así, el curso intensivo, el seminario intensivo de mes y medio sobre el reino de Dios, los discípulos le preguntan finalmente a Jesús, como una última pregunta: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y Jesús simplemente les dice: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad para conocer el tiempo. ¿Cierto? Nos toca a vosotros saber los tiempos o las razones que el Padre puso en su sola potestad para saber cuándo se va a restaurar exactamente el reino. Ustedes no pueden saber esto. El día y la hora nadie lo sabe. Tampoco el Hijo, solamente el Padre. Tampoco los ángeles. Ahora, vean ustedes, estimados amigos, que
los discípulos le preguntan a Jesús, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? La palabra restaurar significa volver a una cosa a su estado original o poner a un rey destronado en su trono nuevamente. Eso es lo que dicen los diccionarios. Y la pregunta es interesante porque restaurarás el reino de Israel implica que Israel tuvo un reino con un rey humano en Jerusalén y que de alguna manera fue depuesto este último rey y la nación de Israel se quedó sin una dinastía de reyes que gobernara sobre la nación. Y los discípulos querían saber si el Señor Jesucristo, el heredero del reino, iba a restaurar ese reino de su padre David en Israel y a Israel en el tiempo que estaban viviendo. Y Jesús responde, le dice, ustedes no deben saber y no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones para este hecho que Dios puso en su sola potestad, para este evento. Ustedes no pueden saber el tiempo. Así que vemos nosotros que los discípulos tenían una idea fija que Jesús no la corrige. Y esa idea es de que se restauraría el reino a Israel en algún momento. Y esa pregunta a los discípulos implica que ellos habían entendido durante esos 40 días de seminario intensivo de que el Señor había hablado de la restauración del reino a Israel. Lo que faltaba que el Señor les dijera en ese seminario intensivo era el tiempo para esta profecía, para que se cumpliera la restauración del reino a Israel. El Señor, por supuesto, no vio en esa pregunta, como dicen los testigos de Jehová, no vio pues Jesús un malentendido por parte de sus discípulos, porque fueron todos los discípulos que le preguntan lo mismo, los que se habían reunido le preguntaron. No solamente fue la pregunta de un apóstol medio lerdo, medio lento para entender, sino de todos los discípulos. Y sería difícil pensar que todos los que estaban reunidos preguntaran lo mismo, dado que pues Jesús no podría haber sido un mal maestro, ¿no? Y que tengan que preguntar a ellos por algo que el Señor no habló. Él les había hablado del reino de Israel que se restauraría, pero ellos querían saber el tiempo. Y Jesús les responde, le dice simplemente, usted no puede saber el tiempo y punto. Es algo reservado para el Padre, punto. Ustedes no pueden saber el tiempo. O sea que hubo una respuesta de parte de Jesús. Jesús responde, les da una respuesta clara, mas no los corrige por semejante pregunta. No les dice, como dice la Watchtower, pues, oigan, ustedes están mal, están equivocados, ustedes tienen una esperanza equivocada, no me han entendido nada de lo que he hablado durante 40 días, ya me estoy por irme al cielo y ustedes todavía persisten en un error. No, pues, eso sería pues el colmo, ¿no? Jesús se pase 40 días y no aclare bien el asunto, ¿no? Él fue del todo un maestro excelente, un buen maestro, y les había hablado todo lo necesario. Ahora solamente quedaba la pregunta, y todo lo que nos has enseñado, que incluye la restauración del reino a Israel, ¿no es cierto?, ¿será para este tiempo? Y Jesús le dice, no los toca a ustedes saber los tiempos. No pueden saber el tiempo. O sea que hubo una respuesta, no hubo una corrección a la pregunta, como si fuera una pregunta torpe de discípulos que entendieron mal lo que él había enseñado, que todavía estaban pensando en un reino físico, terrenal. Pues ese es un argumento de la Watchtower, que todavía los discípulos estaban pensando en un reino físico, terrenal, en Jerusalén. No, señores, ellos estaban pensando bien. La pregunta fueron de todos los discípulos. Lo que Jesús aclara o responde es que el tiempo solamente lo sabe el Padre. Y punto. Creo que con esto estamos todos de acuerdo de que hubo una pregunta correcta, que ellos estaban preguntando
sobre cuándo se realizaría la restauración del reino de Israel, estamos de acuerdo. Ellos estaban preguntando por el tiempo. Y Jesús le responde. Esto quiero aclararlo bien, que la pregunta estaba correcta, que la respuesta fue clara, que hubo una respuesta a Jesús. Jesús no ignora la pregunta, sino la responde. La Watchtower dice que Jesús ignoró la pregunta y no la respondió, pero sí la respondió. Dicen de que la pregunta estaba errada, porque todavía estaba empezando un reino físico. No es así. Jesús no los corrige. No les dice, ¿están todavía pensando ustedes en un reino físico? No, en un momento Él los corrige. Este es el punto importante que hay que aclarar, estimados amigos testigos de Jehová. No hay ninguna corrección. Dicho esto, que creo que es importante que ustedes vean, vamos a ver cómo la Watchtower trata estos versículos 6 y 7 de Hechos 1, cómo explica, y tal vez sean estos versículos, creo yo, los más tocados por la Watchtower en sus diferentes números del Atalaya y Despertar, en sus publicaciones en general. Son los dos versículos que más dolor de cabeza les dan al cuerpo gobernante, porque básicamente se tira abajo la enseñanza de una instauración, no restauración, sino de una instauración del reino de Dios en los cielos en el año 1914. 1914. Esta palabra restaurarás implica pues que volver a la existencia, algo que existió antes. Y Israel tuvo un reino, hubo un rey que fue depuesto, Sedequías, en el año 586, y fue depuesto, ¿no es cierto?, llevado preso, sus hijos asesinados, y de esa época hasta el día presente no hay un rey de la dinastía davídica reinando hasta que venga aquel que tiene el derecho, que es Jesucristo. Muy bien, vamos a dar un vistazo, estimados amigos, a algunos comentarios que hace la Watchtower con respecto a estos versículos. Por ejemplo, en la Atalaya del 1.12 del año 2010, que ven ustedes acá en sus pantallas. Aquí lo ven ustedes, del 1.12 del 2010. Dice, vamos aquí lo que he marcado. Dice, incluso al verlo resucitado, sus seguidores aún pensaban que Jesús establecería su reino en la tierra. Por eso le preguntaron, Señor, ¿estás restaurando el reino a Israel en este tiempo? Está claro que las falsas expectativas sobre el Mesías habían echado raíces en su corazón. Por supuesto, estimados amigos, esta declaración de la Watchtower es temeraria, engañosa y diabólica. Sus discípulos o sus seguidores, dice la Watchtower, aún pensaban que Jesús establecería su reino en la tierra. Pensaban, entonces eran unos brutos, no habían entendido nada de la enseñanza de Jesús en 40 días. Todos pensaban en lo mismo. Ya Jesús estaba yendo hacia el cielo. Imagínense ustedes, los discípulos pensando en un reino en la tierra cuando Jesús quería que el reino fuera creído como un reino celestial establecido en los cielos. Imagínense, Jesús está por regresar o para subir al Padre y ve a sus discípulos que están perdidos en el espacio. Le hacen una pregunta que indica que eran unos torpes. Y está por irse al cielo, y los discípulos todavía estaban insistiendo en un reino en la tierra. Entonces, ¿qué cosas estuvo enseñando Jesús en 40 días? ¿Un error? ¿Por qué todos preguntaron lo mismo? Por eso dice acá, por eso le preguntaron, Señor, ¿está restaurando el reino de Israel en este tiempo? Está claro que las falsas expectativas sobre el Mesías habían echado raíces en su corazón. Mentira, no está claro. Está oscuro. Está totalmente opacado por la Watchtower, que no quieren que el reino se establezca en la tierra. Y el más interesado es, por supuesto, el diablo, quien va a ser destronado de su reino, de su trono, para que Jesús tome poder y la gloria en la tierra. Así que ese es el más interesado, el diablo. Está interesado que no crean ustedes que va a haber un reino restablecido o restaurado en la tierra como el del rey David, con Jesucristo a la cabeza gobernando el mundo. Es el diablo el primero que está oponiéndose, y aquí la Watchtower es el agente del diablo.
el reino sería restaurado a Israel. Es algo que es indiscutible, iba a ser restaurado y era una esperanza correcta. Ellos querían saber el tiempo. Durante la conversación en el Monte de los Olivos se hizo patente la curiosidad de los apóstoles. Curiosidad, no son curiosos. En la que sería su última reunión con Jesús en la tierra. Le preguntaron: Señor, ¿estás restaurando el reino de Israel en este tiempo? Hechos 1:6. Al plantearle esta cuestión, demostraron que tenían dos ideas equivocadas. Imagínense, ya no es uno, sino dos. Dos ideas equivocadas. Primero, creían que el reino de Dios volvería a ejercerse mediante la nación de Israel, y segundo, esperaban que ese gobierno prometido comenzara enseguida, pues emplearon la expresión "en este tiempo". Ellos estaban simplemente preguntando si ese reino se iba a establecer en ese tiempo, en el tiempo de ellos. Y ellos, por supuesto, sabían que este reino tenía que ver con la nación de Israel. Jesús no los corrige, no les dice: caramba, ¿siguen ustedes pensando en dos puntos equivocados? No. Él simplemente les dice: no os toca a vosotros saber los tiempos. O sea que sí va a haber un reino de Dios restaurado a la nación de Israel. Jesús nunca cambió esa noción, ni nunca dijo: no, ahora mi reino estará establecido en la tierra, yo reinaré de los cielos como el arcángel Miguel. Estaré en el cielo y ahí voy a gobernar, y desde de acá a todavía muchos años. Jamás te dijo eso. En la atalaya del 1.1 del 08, vean ustedes acá el siguiente que van a ver ustedes. Señor, ¿estás restaurando el reino a Israel en este tiempo? Esta pregunta de los apóstoles indica que estaban ansiosos por saber cuándo establecería Jesús su reino. Sí, estaban ansiosos y también estaban ansiosos que este reino fuera establecido a Israel. Eso hay que agregar, estimados amigos testigos de Jehová, y no lo dicen. No les gusta esa idea de la restauración del reino a Israel. Ahora veamos lo que dicen los testigos de Jehová, o decían los testigos de Jehová, en el libro El reino de Dios gobierna, en el capítulo 10. Vean ustedes acá, vamos a anotar: El reino de Dios gobierna, capítulo 10, páginas 95-96, párrafo 14. Dice así: Señor, ¿estás restaurando el reino de Israel en este tiempo? Esta pregunta de los discípulos de Jesús indicaba que para entonces todavía no entendían el propósito del reino de Dios ni el tiempo designado para que empezara a gobernar. Y acá me detengo por un instante, ¿no? Acá la Watchtower está diciendo: ya, Jesús está listo para regresar al Padre o subir al Padre, ¿no es cierto? Y vemos que para la Watchtower, la pregunta de los discípulos en Hechos 1:6 indicaba que para entonces todavía no entendían el propósito del reino de Dios. Imagínense ustedes, ni el tiempo designado para que empezara a gobernar. Oiga, estimados amigos, imaginen ustedes a Jesús estando ya a las pocas horas de regresar o subir al Padre o estar con el Padre, ¿no es cierto? Se encuentra con la sorpresa que por la pregunta hecha de sus discípulos, la última, sea dicho de paso, indicaba que todavía no entendían el propósito del reino de Dios. Imagínense. Y Jesús debe haber desesperado. Si fuera cierto lo que dice la Watchtower, Jesús debe haberse desesperado. Estuvo con ellos 40 días después de resucitar, hablándoles del reino de Dios, y se encuentra con la sorpresa, según la Watchtower, que los discípulos todavía no entendían el propósito del reino de Dios. ¿Qué tal estupidez, Dios mío? ¿Qué tal estupidez? O sea, Jesús se fue al cielo sin estar seguro, o mejor dicho, estando seguro, ¿no?, de que sus discípulos no le habían entendido nada del propósito del reino. Imagínense ustedes, Jesús se fue al cielo dejando a sus discípulos sin entender el propósito del reino de Dios. ¿Se pueden ustedes imaginar tamaña estupidez? Bueno, la Watchtower es un agente del demonio. Es una sociedad diabólica, mentirosa, engañosa. Miren ustedes esta forma de interpretar las escrituras de parte del esclavo infiel e indiscreto, estimados amigos. Ahora vamos a ver acá lo que la Watchtower dijo
en la atalaya del 22-6 del 95. Acá lo tienen ustedes, de la Watchtower del 22-6 del 95. Vamos a leerlo de acá, de arribita. Examinemos lo que sucedió en el siglo I. Cuando estaba Jesús a punto de ascender a los cielos, los apóstoles le preguntaron impacientes: Señor, ¿estarás restaurando el reino de Israel en este tiempo? Anunciaban la hora de comenzar a gozar de las bendiciones del reino. En este caso, la Watchtower no dice que la pregunta está mal hecha. No, dicen que estaban ansiosos que comenzara las bendiciones del reino. Acá no dicen nada de que la pregunta era errada, que estaban haciendo una pregunta tonta. No, al contrario, la Watchtower dice que ellos estaban anhelando que comenzara a gozar, o comenzaran ellos a gozar pues de las bendiciones del reino. Por supuesto que la pregunta clara es el reino a Israel, ¿no? Y esto la Watchtower no lo dice por ningún lado. No dicen que ellos estaban esperando la hora de comenzar a gozar de las bendiciones del reino a Israel. No lo dicen. Por supuesto, ellos siempre mutilan las escrituras, estimados amigos testigos de Jehová y público en general. El esclavo mutilador. Y aquí tenemos en la Watchtower del año 95, del 15 de mayo. La Watchtower dice: poco antes de que Jesús ascendiera al cielo, sus 11 apóstoles fieles le preguntaron: Señor, ¿estás restaurando el reino de Israel en este tiempo? En vez de responder a aquella pregunta, les dio más instrucciones respecto a su comisión de predicar. Otra falacia, otra mentira del llamado esclavo. En vez de responder a aquella pregunta, les dio más instrucciones respecto a su comisión de predicar. Es decir, en otras palabras, estimados amigos que me escuchan, Jesús no respondió a la pregunta. Y hemos visto nosotros al comenzar este vídeo de que Jesús sí responde la pregunta. Y ahora resulta que en vez de responder, o sea, no respondió, le dice simplemente, le da instrucciones respecto a su comisión de predicar. Esta es una mentira, este es un engaño, y son descarados. Por favor, Jesús sí responde la pregunta. No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Señor puso en su sola potestad. Esa es la respuesta. Oigan, si este es el tipo o la clase de maestro que tiene la Watchtower, que Dios ha escogido, que ha nombrado para dar el alimento exacto a su debido tiempo, Dios mío, bueno, mejor nos volvemos ateos, porque en realidad esto es una blasfemia, ¿no? Decir pues que Jesús no respondió a la pregunta, cuando sí la respondió, es una mentira. Mejor dicho, para no hablar de blasfemia, es una mentira, ¿no? Este es un engaño, porque usted, amigo testigo de Jehová, sabe que Jesús sí respondió a la pregunta, y acá dice que en vez de responder a aquella pregunta, les tiró, como decimos acá en Jerusalén, roche, ¿no? No les hizo caso, y simplemente se va de frente a la gran comisión del versículo 17. Versículo 7, perdón. Del versículo 7 y 8. ¿No? Entonces ahí vemos nosotros el engaño, ¿no?, descarado de este esclavito diabólico. Luego en GT, Apariciones Finales y Pentecostés, en el capítulo 131, la Watchtower dice lo siguiente: después Jesús se reúne de nuevo con sus apóstoles y los saca de la ciudad y los lleva hasta Betania, en la ladera oriental del Monte de los Olivos. Es asombroso el hecho de que, a pesar de todo lo que Jesús había dicho respecto a que pronto partirá hacia el cielo, ellos todavía creen que su reino se establecerá en la tierra. Por eso pregunta: Señor, ¿está restaurando el reino a Israel en este tiempo? Esta pregunta, pues claro, estaban pensando en el reino a Israel, pero ellos querían saber cuándo sería restaurado el reino de Israel.
Y dice luego la Watchtower, en vez de tratar de corregir una vez más las ideas equivocadas de ellos, en vez de corregir, o sea, la Watchtower estaban preguntando mal los apóstoles, y que Jesús debió corregirlos, pero en vez de tratar de corregir, dice la Watchtower, cosa que debió hacer, ¿no es cierto? Debió hacer, si está una pregunta mal hecha, debió corregir, dice, en vez de tratar de corregir una vez más las ideas equivocadas de ellos, sencillamente lo ignora y dice, no les pertenece a ustedes adquirir conocimiento de los tiempos o las razones que el Padre ha colocado en su sola propia jurisdicción. O sea, no los corrigió. Si estaba mal hecha la pregunta y tenía una esperanza falsa, era el momento de corregirlos. ¿No es cierto? Pero dice que en vez de tratar de corregir una vez las ideas equivocadas de ellos, Jesús simplemente ignora esa pregunta y le dice simplemente que usted no debe saber los tiempos o las sazones. Y esto es una mentira. Jesús debió haberlos corregido. Si estaban preguntando mal, debió corregirlos. Y esto, pues, sobre todo en un tema tan importante, más aún, estando él a punto de irse al cielo. Y dice, en vez de tratar de corregirlos, los ignora. Por sus ideas equivocadas, los ignora, no los corrige. Imagínense ustedes. Esta es una gran mentira, ¿no? Entonces, Jesús no los corrigió simplemente porque estaba preguntando bien. Porque si hubieran preguntado mal, pues tuviera que haber corregido y un jalón de oreja para todos ellos. Porque todos eran unos burros. Pero no los corrige. Y no los corrige simplemente porque preguntaron bien. Simplemente que no podían saber el día y la hora para esta restauración del reino a Israel. Así de simple. Hay que ser demasiado bruto para no entender esto, estimados amigos, de que Jesús no los corrigió porque la pregunta era correcta. Era exacta. Válida. Simplemente le dice, ustedes no saben cuándo va a ocurrir lo que ustedes están pidiendo. No saben, va a ocurrir, pero no saben cuándo. Y acá vemos también la atalaya del 15-10 del 90, que es la siguiente. Dice, sin embargo, precisamente antes de la ascensión de Jesús a sus discípulos, sus discípulos preguntaron, Señor, ¿estás restaurando el reino de Israel en este tiempo? ¿Lo rechazó Jesús por preguntar eso? No. No los rechazó. Y tampoco los corrigió. Sino que simplemente les explicó que todavía no era el tiempo. Y que ellos deberían ocuparse en la obra importante de dar testimonio acerca del verdadero Mesías. Del verdadero Mesías. A dar testimonio acerca del reino, del Evangelio, no del verdadero Mesías. Acá, estimados amigos, hay que entender que la Watchtower dice que no los rechazó Jesús por preguntar eso. Debió haberlos corregido por lo menos. Pero la Watchtower no dice que los corrigió, sino que simplemente les dice, ustedes tienen que dedicarse más bien a pensar en dar testimonio del verdadero Mesías. O sea, la Watchtower está admitiendo que la pregunta está bien hecha. No lo rechaza por hacer esa pregunta y mucho menos los corrige. Luego, aquí en la atalaya, estimados amigos, del 15-8 del 90, la sociedad Watchtower dice, fíjese cómo varios números de atalaya y otras publicaciones hablan de este tema que para la Watchtower es un dolor de cabeza. Encuentran un montón de información sobre esta pregunta de Hechos 1:6 y también la respuesta del versículo 7. Cuando los discípulos preguntaron a Jesús, Señor, ¿estás restaurando el reino de Israel en este tiempo? Jesús reorientó el pensamiento de ellos y dirigió su atención a la obra más importante que tenían que realizar. Serán testigos de mí, tanto en Jerusalén como en toda Judea y en Samaria, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, vean ustedes cómo la Watchtower está diciendo que Jesús esquivó la pregunta, que Jesús no respondió a la pregunta, y simplemente, dice Jesús, reorientó. Vean ustedes esa maldad de la Watchtower, esa mentira, ese pensamiento maquiavélico de la Watchtower, de que Jesús reorientó el pensamiento de ellos.
o sea, los manipuló, los habrá hipnotizado para que más bien entendieran que su tarea sería más bien de dar testimonio y punto. O sea, no le responde nada. Les reorienta a que piensen en la predicación. Eso no es verdad. No es que se olvidan que el texto dice que Jesús le dice: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que Dios puso en su sola potestad. Miren ustedes cómo mutilan las palabras de Jesús, cómo los engañan a ustedes, amigos testigos de Jehová, cuando la Watchtower no cita todo completo de lo que dice Jesús, sino lo que le conviene, porque le es un clavo en el zapato estos versículos 6 y 7. Es un tremendo clavo que no se lo pueden sacar. Y ahora Jesús, resulta que los reorientó, o más bien los desorientó, ¿no? Ya no le responde la pregunta, como si viniera una pregunta de unos tarados, y más bien dice: miren, no, piensen nada más en ir a predicar y no se preocupen, no, esa es su labor de ustedes, prediquen. Ni siquiera les dice: no les toca a vosotros saber los tiempos. Esta reorientación no les enseña a ellos de que la restauración del reino de Israel no lo sabe nadie, solamente el Padre. Al responder supuestamente así Jesús, o al querer reorientar el pensamiento de ellos, se les está dejando en el vacío, al no darles a ellos una respuesta del tiempo, cuándo sería. Debió haberles dicho: ustedes no les corresponde saber el tiempo. Era el momento para decírselo. Si no, la Watchtower no dice: simplemente los reorientó. ¿Dónde sacaron eso? Ustedes se encuentran en los versículos que hemos leído al principio que Jesús reorientó el pensamiento de ellos y dirigió su atención a la obra de predicación, y que no les contestó la pregunta. Díganme ustedes, ¿contestó o no la pregunta el Señor? No, Jesús los manipula astutamente, ¿no?, para que piensen solamente en ir a predicar. Esto es una mentira. Da asco el coraje de esta organización para mentir. Y la Watchtower también, el 1.6 del 90, la atalaya del 1.6 del 90, vean ustedes, acá lo estoy marcando para que lo tengan en su nota, en sus notas. Dice: los apóstoles todavía no bautizados en Espíritu Santo tenían la idea equivocada de una gobernación terrestre que pondría fin a la dominación romana cuando preguntaron: Señor, ¿está restaurando el reino de Dios en este tiempo? O sea, estos tenían una idea equivocada de una gobernación terrestre simplemente porque no tenían el Espíritu Santo. Ahora resulta que el culpable es el Espíritu Santo, que ellos no entendieran que la gobernación sería celestial y no terrestre. Pero Jesús se lo pudo haber dicho, ¿no es cierto? No necesitaba que bajara el Espíritu Santo necesariamente. Estaba ahí Jesús. Jesús se lo pudo haber dicho directamente: ustedes esperen la gobernación terrestre, ¿cierto? Ustedes no deben saber el tiempo, no lo pueden saber, pero va a venir el tiempo para que haya una gobernación terrestre. Le echan la culpa al Espíritu Santo. La ausencia del Espíritu Santo de que los discípulos hayan entendido mal el reino. O sea, básicamente, pues Jesús se fue al cielo con los discípulos teniendo una idea equivocada de dónde sería la gobernación del reino. Tenía que bajar el Espíritu Santo para que se lo revelara. ¿Y acaso no pudo Jesús habérselo revelado en esos 40 días de entrenamiento? Decirles que, oigan, mi reino será aquí en la tierra, el reino de Israel será restaurado, y por supuesto ustedes esperen que esto se realice en un futuro. Se lo pudo haber dicho, y de hecho se las ha dicho. Por eso preguntaron esto: Señor, ¿vas a restaurar el reino de Israel en este tiempo? Porque Jesús les había hablado ya de la restauración del reino de Israel, al Israel natural, restauración de algo que tuvieron, desapareció, pero nuevamente vendrá la existencia. Por supuesto que el Israel espiritual no puede, llamado Israel espiritual, no puede recibir una restauración de un reino que nunca tuvieron, ¿no? Porque el Israel espiritual son los ungidos de hoy, ¿no es cierto?, los que componen el cuerpo gobernante, en fin, y los demás que están allí, ¿no es cierto?, el resto ungido. Pero acá, estimados amigos, es un hecho concreto de que la Watchtower
engaña ya pues sin ningún tipo de vergüenza, ¿no? O sea, son sinvergüenzas, ¿no? De que los discípulos creían en una gobernación terrestre porque no habían recibido el Espíritu Santo. Entonces, ¿para qué Jesús se puso 40 días con ellos a hablar del reino de Dios según Hechos 1:3? Debió haber tocado este punto básico, que el reino será restaurado a Israel. De ahí debería haber empezado su disertación o su seminario intensivo, ¿no es cierto? Enseñándoles que el reino será establecido a los israelitas. Ahí debió haber empezado con eso, es algo elemental. Debió haber sido el título del seminario intensivo. Ay, estimados amigos. Ay, la Watchtower y sus mentiras. Y acá tenemos también la Atalaya del 15-12 del año 89. Vean ustedes. Dice, en aquel tiempo los discípulos de Jesús pensaban solo en un reino terrestre. Uno restaurado a Israel. Pensaron. Unos tontos, pues, ¿no? Por eso preguntaron a Jesús, Señor, ¿estás restaurando el reino a Israel en este tiempo? Su respuesta tiene que haberles sorprendido, pues él les dijo, ahora sí hay respuesta. Ahora sí hay respuesta. Ahora no hay reorientación. No hay eso de que en vez de responder les dijo esto. Ahora sí hay una respuesta. Su respuesta. Pero ¿qué quedamos? ¿Hay o no hay respuesta? Los reorientó para que se dedicaran a la predicación. ¿No le respondió o sí le respondió? Ahora resulta que su respuesta tiene que haberles sorprendido. O sea, sí respondió. Porque les dijo, no les pertenece a ustedes adquirir conocimiento de los tiempos o sazones que el Padre ha colocado en su propia jurisdicción. Entonces vean ustedes cómo la Watchtower no sabe, no está parada. Dice que no respondió, que lo reorientó, y aquí resulta que sí hay una respuesta. Su respuesta tiene que haberle sorprendido. ¡Ay, Dios mío! ¿En qué quedamos entonces, señores de la Watchtower? Esta es la clase de liderazgo que tienen ustedes, un grupo de sátrapas tarados, incapacitados, llenos de contradicciones, estimados amigos. Disculpen que sea dura hablar estas cosas de esta manera, pero hay que despertar del sueño. En la Atalaya del 1:8 del 85 tenemos, cuando Jesús estaba a punto de dejar la tierra, sus discípulos preguntaron, Señor, ¿está restaurando el reino de Israel en este tiempo? En respuesta, ahí está otra vez la respuesta. Él les dijo, no les toca a vosotros, no a ustedes adquirir conocimiento de los tiempos o sazones que el Padre ha colocado en su propia jurisdicción. Pero luego dice, aunque en aquel entonces sus discípulos no tenían conocimiento exacto sobre el reino, imagínense ustedes, no tenían conocimiento exacto del reino. O sea, un conocimiento mediocre, parcial, más o menos por ahí. Bueno, entonces mandarlos a predicar a personas sobre el reino, conociendo solamente algo, un conocimiento no muy exacto, entonces es un peligro, ¿no? Porque puede infiltrarse ahí un conocimiento inexacto y engañar a la gente. Uf, qué tonterías dicen estos hombres, caramba. En la Atalaya del 1:6 del 84, la Watchtower dice lo siguiente. Los primeros seguidores de Jesús mostraron impaciencia respecto a ver el reino prometido. Preguntaron a Jesús, Señor, ¿estás restaurando el reino de Israel en este tiempo? Aquellos discípulos no se daban cuenta entonces de que el reino sería celestial. Llegaré a entender eso más tarde, bajo la influencia del Espíritu de Dios. Estimados amigos, ¿y cómo sabemos que realmente llegaron a entender que el reino sería celestial más tarde, bajo la influencia del Espíritu Santo de Dios? ¿Dónde está eso en la Biblia? Realmente la Watchtower sueña cosas, inventa cosas que realmente ni ellos creo que se la creen. Y acá, estimados amigos, dicen de que llegaría a entender más tarde, por la influencia del Espíritu de Dios, de que el reino sería celestial. Yo me pregunto, si hubiera sido celestial, ¿qué le costó a Jesús decírselos a ellos en esos 40 días de entrenamiento, según leemos en Hechos 1:3? ¿No es cierto? Fue lo primero que debió decirles. El reino no será más terrenal, no será más establecido en Jerusalén, no será como el que tuvo el rey David, será ahora un reino celestial. Yo estaré reinando desde los cielos, y esto será en el futuro. No pudo habérselos dicho. Entonces tenían que esperar porque bajara el Espíritu Santo de Dios para que entendieran eso. Eso se lo han inventado ellos, estimados amigos. Y vemos nosotros en Hechos capítulo 2, el 38, el 40,
Vamos a ver que el apóstol Pedro hablaba, pues, justamente, había bajado ya el Espíritu Santo, y qué cosa lo que él dice, que Dios realmente había escogido a un descendiente de David, uno de su linaje, uno salido de sus lomos para que sentara en su trono. Así que no había cambiado nada el Espíritu Santo. Al contrario, les había dado a entender de que pues el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, el Hijo de David, vendría a la tierra a sentarse en el trono de David. Sería uno de su linaje, no un arcángel, sino sería uno de su descendencia, estimados amigos. Y esto la Watchtower no lo puede esconder. Y para ser precisos, estimados amigos, vean ustedes Hechos 2, 30 y 31, ¿no? Y dice así: pero siendo profeta, o sea, David, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que del fruto de sus lomos, en cuanto a la carne, levantaría el Cristo que sentaría sobre su trono. Aquí vemos pues que el rey David se le había dicho que del fruto de sus lomos, uno en cuanto a su carne, uno de su descendencia, ¿no es cierto?, se sentaría en su trono glorioso, el Cristo. O sea, aquí estamos viendo porque nada había cambiado. El rey David sabía que uno de su descendencia, uno salido de sus lomos, un hombre, no un arcángel, se sentaría en su trono, el trono restaurado en Jerusalén. O sea, no había cambiado nada el Espíritu Santo en realidad. Cuando vemos nosotros que baja el Espíritu Santo, en Hechos 12 vemos que el apóstol Pedro hace una defensa de Jesús y habla de que él era el descendiente escogido de Dios, uno de su linaje, del linaje de David, uno de salido de sus lomos, el que era que se sentaría en su trono, ¿no? Un varón, un hombre. Nada había cambiado. No sería pues un arcángel sentado en un trono celestial, como dicen los testigos de Jehová. Bueno, también tenemos acá en la atalaya del 1.6 del 82, vean ustedes, estimados amigos, aquí a continuación, quiero que vean ustedes acá abajo, la Watchtower, vean ustedes, del 1.6 del 82. Aquí está bien clarito para que ustedes tomen nota. Dice: sin embargo, a pesar de todo esto, sus apóstoles se aferraban a la idea de que el reino mesiánico sería la restauración del reino de David en Jerusalén. Por eso preguntaron al resucitado Jesús: Señor, ¿está restaurando el reino de Israel en este tiempo? Jesús les indicó que había algunas cosas que ellos todavía no podían entender cuando dijo: no les pertenece a ustedes adquirir conocimiento de los tiempos o sazones que el Padre ha colocado en su propia jurisdicción. La Watchtower dice acá que Jesús les había indicado, vean ustedes cómo la Watchtower nos mete un cuento. Jesús les indicó que había algunas cosas que ellos todavía no podían entender. Lo que ellos no podían entender, o no podían saber, mejor dicho, saber, no entender, sino saber, es en cuanto al tiempo o las sazones. Esto no podían ellos saber, no entender, sino saber. No podían saber los tiempos o sazones que el Padre ha colocado en su sola potestad o propia jurisdicción, como dice la versión del Nuevo Mundo. Así que acá miente la Watchtower, dice que había algunas cosas que ellos no podían entender. No podían saber, y entre esas cosas están los tiempos o sazones. No podían saber. Saber, no entender. Saber. La Watchtower luego dice acá en la atalaya del 15-10 del 81, vean ustedes acá abajo, dice lo siguiente: sin embargo, a pesar de esto, precisamente la última pregunta que sus discípulos le hicieron fue: Señor, ¿está restaurando el reino de Israel en este tiempo? Y así revelaron que todavía estaban esperando que el Mesías restaurara el reino carnal de Israel. Estaban en lo correcto al pensar que el reino mesiánico tenía que ver con regir, con gobierno, pero se equivocaron al pensar que el Mesías había de reinar en la tierra y que su gobierno sería estrictamente judío. Estimados amigos, la Watchtower nuevamente miente. Y acá, repito, el Señor
les dice a ellos que solamente no pueden saber el tiempo para estas cosas que van a ocurrir, referido pues a la restauración del reino a Israel. Ellos estaban pensando en un reino físico, no un reino espiritual, sino un reino físico, y la Watchtower nuevo que dice es, ellos se equivocaban en pensar, porque se les ocurre la Watchtower, a ellos se les ocurre, dice ellos que se equivocaron al pensar, dice, vean ustedes, se equivocaron al pensar, aquí está, al pensar, se equivocaban al pensar. ¿Por qué dicen que se equivocaban? Porque lógicamente a la Watchtower no le conviene que sea pues una realidad que el reino será restaurado a Israel, como se prometió de los profetas, ¿no es cierto? No, eso ya pasó, eso ya no va a ser nunca más, ahora es un reino celestial. Pero ellos se equivocaban al pensar, eso es lo que dice la Watchtower. Jesús no los corrigió. Si se hubieran equivocado al pensar eso, ya Jesús se lo hubiera corregido. Nunca lo hizo. Ya que tenemos en la Watchtower del año 81, vean ustedes del 15-7 del 81, página 12, la última pregunta que los discípulos de Jesús le plantearon fue, Señor, ¿estás restaurando el reino de Israel en este tiempo? El decir qué motivos hayan tenido precisamente al hacer esa pregunta sería hacer conjeturas, sin importar cuáles hayan sido las expectativas de ellos. Una cosa está clara, querían saber cuándo se cumplirían los propósitos de Dios respecto a su reino. Entonces sí, pues, sí tenían ellos, una razón por la cual preguntaban esta cosa, ¿no? De cuándo sería restaurado el reino. Ellos sí sabían por qué estaban preguntando eso. Sabían porque querían justamente que se cumplieran los propósitos de Dios. Los propósitos de Dios, que Dios nos va a dar pues a la humanidad justicia, paz, libertad, ¿no es cierto?, amor, etcétera, un mundo ideal. Eso es lo que están esperando. Esas eran las promesas de recibir la vida eterna, vivir en un mundo de justicia, de rectitud. Ellos lo sabían. Pero la Watchtower dice, el decir qué motivos hayan tenido precisamente al hacer esa pregunta, pues caramba, tenían un motivo. Dice, sería hacer conjetura, dice. ¿Cómo hacer conjeturas si ellos mismos están contestando? Los mismos testigos que están diciendo que una cosa está clara. Querían saber cuándo se cumplirían los propósitos de Dios respecto a su reino. O sea, la pregunta es evidente. Querían ver cuándo se cumplirían los propósitos de Dios. Entonces, acá hay una contradicción. Dice, el decir qué motivos hayan tenido precisamente al hacer esa pregunta sería hacer conjeturas. No, las conjeturas las están haciendo la misma Watchtower y concluye bien, ¿no es cierto?, que ellos querían saber cuándo se cumplirían los propósitos de Dios respecto a su reino. Ese es el motivo. Yo creo que ese es el motivo que tenemos todos nosotros de ver el reino, ¿no es cierto? Es evidente. O sea, que haya dicho acá la Watchtower que elucubrar para saber por qué hicieron esa pregunta sería pues simplemente hacer conjeturas. Es un engaño. Ellos sí sabían que el reino traería el cumplimiento de los propósitos de Dios y que ya estaban relatados en el Antiguo Testamento. Ahora, acá también vemos nosotros en la atalaya del 1:10 del 79, fíjense ustedes, estimados amigos, aquí está, Watchtower, del 1:10 del 79, la Watchtower dice, en vez de que lo de primera importancia girara en torno de una fecha, como había dado a entender la pregunta de ellos, Señor, ¿está restaurando el reino de Israel en este tiempo? Ahora enfocaban la atención en su asignación de ser testigo de Jesús, tanto en Jerusalén como en Judea, Samaria y los bienes de la tierra, los confines de la tierra, ¿no?, las partes más lejanas. Dice, en vez de que lo de primera importancia girara en torno de una fecha, como había dado a entender la pregunta de ellos, el Señor está restaurando el reino de Israel en este tiempo, ahora se enfocaban, daban atención a la asignación de que ellos fueran testigos. Eso no es verdad, pues ellos estaban preguntando sobre el tiempo, básicamente, de cuándo se establecería el reino. Esa era la insistencia de ellos. Querían saber si ese tiempo, el tiempo de ellos sería el momento en que se establecería el reino, ¿no es cierto?
Y Jesús pues, le dice, no sabe usted los tiempos y las sazones, que solamente le corresponde a Dios. Ustedes tienen luego que ir a ser discípulos de gente de todas las naciones. Eso lo dice después. Pero la cosa que giraba en torno a, o sea, lo que era primordial para ellos en ese momento era saber el momento, no una fecha, no el 3 de junio del año 1914, el 8 de octubre, qué sé yo, no del año 1914, no sé, cualquier fecha. No, ellos no les interesaba una fecha puntual, sino sí, y el tiempo en que ellos estaban viviendo se iba a restaurar de manera rápida o de forma paulatina el reino. Ellos querían saber si iban a estar vivos para ver esa realización. Eso es lo que querían saber. Y esto no lo puede negar la Watchtower. Ahora, acá tenemos también la Watchtower del año 78, 1.10 del 78, página 21. Hasta después de la muerte y resurrección de Jesús, sus discípulos todavía esperaban el establecimiento de un reino terrestre en esta primera venida. Preguntaron, Señor, ¿estás restaurando el reino de Israel en este tiempo? O sea, hasta después de la muerte y resurrección, sus discípulos todavía estaban esperando el establecimiento de un reino terrestre en esta primera venida. Por supuesto que esto será en la segunda, pero en la espera de un reino establecido en la tierra para los israelitas, pues en ese punto no estaban equivocados. Luego, dice acá esto, de modo que ellos todavía pensaban en términos de la tierra, pues esperaban que Jesús estableciera su reino en Jerusalén. Esto está en LP Hogar Paradisíaco en el Futuro, capítulo 3, página 25. Por fin dicen una verdad, de modo que ellos todavía pensaban en términos de la tierra. Es lógico, es claro, esperaban un reino en la tierra. Y esperaban que se estableciera su reino en Jerusalén. Y es cierto, porque en Mateo 5, 33 al 35 dice que Jerusalén es la ciudad del gran rey. ¿No es cierto? Eso es lo que dice Mateo 5, 33 al 35. O Jeremías 3, 17. ¿No es cierto? Ahí está claramente que Jerusalén sería llamada trono de Jehová. Y acá en esta publicación, una congregación ungida para proclamar el reino, HS capítulo 6, página 107, la Watchtower dice, cuando Jesús hablaba a sus apóstoles acerca del reino, ellos pensaban en un reino basado sobre el gobierno que tendría su capital en Jerusalén, donde el rey David había gobernado. Esperaban que Jesús, como el Mesías, estableciera su gobierno en Jerusalén como sucesor del rey David. La evidencia de que esta era la idea que tenían es el hecho de que le dijeran a Jesús después de la resurrección de entre los muertos, Señor, está restaurando el reino de Israel en este tiempo. Entonces, Hechos 1.6. Pero después que Jesús no los corrige por semejante pregunta, por creer también en el hecho de que el reino se establecería en Jerusalén, sería un gobierno en Jerusalén con un sucesor del rey David. No se equivocaron. La Watchtower lo dice acá, que Jesús los haya corregido por haber creído mal. No lo pueden decir porque, bueno, la verdad es que Jesús nunca los corrigió. Nunca los corrigió. Y este es un gran tropiezo para los testigos de Jehová. Es como un clavo en el zapato. Hubieran esperado que Jesús los corrigiera, los amonestara, ¿no? Y les diera, pues, la luz verdadera de dónde sería establecido el reino. Pero claro, la Watchtower trata de salir del apuro y dice, no, vino en Pentecostés el conocimiento verdadero de dónde sería establecido el reino, porque cuando bajó el Espíritu Santo los guió a la verdad. ¿Y dónde dice eso en la Biblia? Cuando vemos en Hechos 2, al contrario, que el apóstol Pedro hace una defensa de Cristo como el sucesor de David, según la carne, como el heredero, para sentarse en su trono. No cambió nada el Espíritu Santo en Hechos 2, estimados amigos, como engañosamente dice esta secta, este culto maléfico, malvado, diabólico, Illuminati de la Watchtower. Bueno, y finalmente, bueno, no tan finalmente, vamos a ver acá lo que dice la Watchtower del año 74. Aquí vamos a ver rápidamente qué es lo que dice la Watchtower. Dice,
el deseo de no perderse nada de lo que Dios hubiera de suministrar, fue la actitud que tuvieron los apóstoles de Cristo. Cuando le preguntaron a Jesús qué será la señal de tu presencia, no sabía que su presencia futura sería invisible, dice, invisible. Hasta después de su resurrección preguntaron, Señor, ¿estás restaurando el reino de Israel en este tiempo? Esperaban que hubiera una restauración visible de este. Y esperaron bien. La Watchtower da con el clavo, pero no lo quiere admitir como una verdad. Sin embargo, su pesquisa mostraba que estaban teniendo muy presente que el reino de Dios por Cristo estaba cerca. Anhelaban tener participación oficial en aquel reino. Vean ustedes, esperaban que hubiera una restauración visible de este. Es evidente que esperaban eso. No lo puede negar la Watchtower. Como tampoco puede negar el hecho que Jesús no los corrigió por esa supuesta creencia errada de un reino visible terrestre en Jerusalén. No los corrigió en ningún momento. Y este es el clavo para en el zapato, la piedra en el zapato de los testigos de Jehová. De no saber, pues, responder por qué Jesús no los corrigió. Y acá en la atalaya del 1.10 del 71, que es el que sigue, estimados amigos, que ven ustedes acá. 1.10 del 71. Acá está. Vean ustedes, ¿qué dice la WhatsApp al respecto? Dice, cuando Jesús, después de su resurrección, se materializó para parecerse a sus discípulos, le preguntaron, Señor, ¿estás restaurando el reino de Israel en este tiempo? Jesús mostró que la respuesta era ¡no! Todavía no había llegado el tiempo para que su reino fuera establecido. En realidad, la respuesta de Jesús es, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que Dios ha guardado para su sola potestad. Entonces la respuesta no es necesariamente no. Lo que ellos no podían saber es el tiempo. Podría haber sido que se estaba empezando a restaurar en el primer siglo. Pero el Señor Jesús no podía decirles, sí, se está restaurando ya ahora. No, porque él mismo tampoco lo sabía. Podría ser que se estuviera restaurando en ese mismo momento, poco a poco. Pero Jesús no lo sabía, no lo sabía. Él solamente dice, bueno, yo no lo sé, no lo saben los ángeles del cielo, solamente lo sabe mi Padre. Pero pudiera ser, ¿no es cierto?, que empezó a hacerse realidad esa restauración en el primer siglo. Podría haber sido posible. Lo que pasa es que Jesús no sabía el tiempo. Podría haber sido el primer siglo, o el segundo, el tercero, o el siglo XX, o el XXI. Pero él no lo sabía. Podría haber sido el siglo I también. O sea que la respuesta no era no, sino no sé el tiempo, no sé. No lo sabe, solamente lo sabe Dios. Podría que estuviera restaurado el reino del primer siglo, quién sabe. Jesús podría haber pensado que ya estaba empezando a restaurarse, o se iba a restaurar muy pronto con su retorno, mejor dicho. Jesús pudo haber pensado que su retorno era casi inminente, ¿no? Se iba, pero iba a regresar pronto. Y la Biblia dice que hay aquí que vengo pronto, ¿no? Pero, por así decirlo, primero. O sea, volvería al mismo siglo primero. Era posible. Jesús no sabía el tiempo. O sea que la respuesta de Jesús no era no, sino no sé el tiempo. No sé el tiempo, puede ser el primer siglo, no lo sé. Puede ser, pero WhatsApp dice no. La respuesta era no se iba a restaurar en el siglo I. Eso no es verdad. Eso es falso. No sé si me estoy explicando, porque soy un poco trabalenguas. Pero creo que ustedes me entienden lo que quiero decirles. Y finalmente, en la atalaya del año 2000, 1.9 dice, poco antes del ascenso de Jesús al cielo, algunos de sus discípulos fieles le preguntaron, Señor, ¿estás restaurando el reino de Israel en este tiempo? La respuesta de Jesús dio a entender que pasaría algún tiempo antes de que viniese el reino. Eso también es falso. Eso es falso. Él simplemente dice que cuanto al tiempo solamente lo sabe Dios. Podría ser el año siguiente, dentro de 10 años, dentro de 100 años, dentro de 1000 años, dentro de 2000 años. Nadie lo sabía. O sea, que diga, pues la Watchtower, que Jesús dio a entender que pasaría algún tiempo antes de que viniese el reino. ¿Cuánto es algún tiempo? ¿Puede ser 200 años, 300 años? ¿2000 años? Pues nadie lo sabe. ¿Cierto? No lo sabía Jesús. Podría haber sido el mismo siglo I, después de unos años. ¿Quién sabe? Pasaría algún tiempo. Podría ser solamente algunos meses también. Se va Jesús y regresa al mes siguiente, ¿no? Bueno, no sé si me explico.
Bueno, estimados amigos, este es un resumen de algunas citas que da la Watchtower, porque hay mucho más para el texto o los versículos de Hechos 1, 6 y 7, que es para la Watchtower un tremendo clavo para su zapato. Son algunas citas las que estoy poniendo acá, son algunas, y hay un montón donde se trata de Hechos 1, 6, hay un montón. Por eso es que la Watchtower le preocupa tanto ese texto que ha comentado bastante sobre Hechos 1, 6 y 7. Aquí están las citas que les estoy mostrando, vean ustedes, de diferentes atalayas, de otras publicaciones, de la Watchtower, y hay, como repito, muchas más que tratan de defender lo indefendible, la falsa doctrina de la Watchtower, de un reino establecido en el año 1914, en el cielo. Espero que con esto, mis amigos testigos de Jehová, se conviertan a apóstatas, pero no para la verdad, sino apóstata de la mentira, apostato de la mentira. Me retiro, me voy, y harían bien, sinceramente, de no propagar y no seguir propagando la mentira, el engaño diabólico de un reino celestial, un reino en los cielos, un reino de un ángel, el arcángel Miguel. Bueno, estimados amigos, gracias y será hasta un próximo video.